Podcast del 34 Concurso 11. Reinventemos juntos una escuela para todos y todas. Primer programa. Inteligencias múltiples e inclusión. Nuestra sociedad es diversa y por eso debemos enseñar a los niños a desenvolverse en esa diversidad. La colaboración alimenta el crecimiento y los niños son la sociedad del presente y del futuro. ¿Pero cómo se entiende todo esto de la inclusión educativa en el aula? La educación inclusiva es una aproximación estratégica diseñada para facilitar el aprendizaje exitoso para todos, partiendo de la premisa de que hay que atender a la diversidad, aportando respuestas a toda la gama de necesidades educativas que puedan tener a lo largo de su escolaridad y obteniendo a cambio una riqueza en el aula que no viene reflejada en los libros de texto. Valorando en definitiva las diferencias como una oportunidad de enriquecimiento para la sociedad. Por eso, la inclusión se ve más, en este sentido, como un enfoque de la educación que como un conjunto de técnicas educativas. Tiene que ver con la calidad de la experiencia y sentir que los procesos de enseñanza y aprendizaje deben basarse, sobre todo, en reforzar la autoestima. El alumno debe poder desenvolverse y desarrollarse con éxito y plenitud, y basarse en la utilidad de lo que aprenden para extrapolarlo a las otras áreas de la vida, permitirles crecer a su ritmo, pero siempre con confianza y seguridad. Muchos son los que han hablado de todo esto a lo largo de la historia universal. Albert Einstein dijo: "La educación es lo que queda después de olvidar lo que se ha aprendido en la escuela". O Nelson Mandela, por ejemplo, dijo que la educación es el arma más poderosa que puedas usar para cambiar el mundo. Malcolm X, a su vez, hablaba de que la educación es el pasaporte hacia el futuro. El mañana pertenece a aquellos que se preparan para él en el día de hoy. Y analizando en conjunto todo esto y mucho más, la conclusión es simple. No podemos obviar que cada una de las personas es única, y hoy en día esto está claro. En esa unicidad residen las inteligencias múltiples, y ahí está, a su vez, el valor de la inclusión a favor de la diversidad. Hay muchas maneras de ser inteligentes, del mismo modo que cada uno de nosotros aporta a la sociedad algo distinto. Hay médicos, técnicos, maestras, conductoras, ingenieros, artistas, vendedores, bailarines. Las 8 inteligencias que diferencia Howard Gardner son tan dispares y complementarias como lo son los oficios, las personas y sus especialidades. Igual que la concepción de la creatividad es la resolución a cualquier problema, las inteligencias múltiples son la identificación de los potenciales de cada uno. Todos somos inteligentes y, por lo tanto, todos tenemos algo que aportar, algo que enseñar, algo en que ayudar. Y todos somos inteligentes de maneras distintas. Todos tenemos fortalezas. Esto es importante porque supone un cambio de paradigma. Pasamos de un paradigma basado en la carencia, que se fijaba en lo que los niños no sabían hacer, en sus dificultades, para pasar a un paradigma de crecimiento y desarrollo que valora y aprovecha las capacidades individuales y habla siempre de propuestas de mejora. Al huir del enfoque cuantitativo que mide la inteligencia, ésta se democratiza y llegamos a una conclusión mucho más fácil. Todos somos inteligentes. Y como hay distintas formas de ser inteligente, también hay distintas formas de aprender y de enseñar. El pasado 28 de octubre celebramos nuestra jornada Reinventemos una escuela para todos y todas, y quisimos hablar sobre inteligencias múltiples con algunos de nuestros ponentes. ¿Qué relación tienen las inteligencias múltiples con la educación inclusiva? Encarnación Cuenca, presidenta del Consejo Escolar de la Comunidad Valenciana. Absolutamente todo. Tenemos que primero saber cómo le gusta aprender a alguien e intentar fomentar por ahí. Porque si yo te estoy pidiendo a ti que hagas cualquier tarea determinada, tú puedes tener mucha capacidad para buscar información en Internet, pero otro tiene capacidad para buscar esa información de un modo distinto, porque a lo mejor incluso no tiene Internet. Entonces, si no estamos valorando toda esa manera de entender, de aprender, de captar la vida, de buscar información, estamos dejando muchísimos talentos que necesitamos fuera de las aulas y, por tanto, fuera de la sociedad. David Calle, nominado al Global Teacher Prize y creador del canal YouTube Únicos. Cada uno tiene sus capacidades y sus habilidades. Yo nunca fui muy bueno, por ejemplo, tocando el piano o escribiendo a máquina porque me cuesta muchísimo y no tengo capacidad para, no sé cómo se llama la palabra, no tengo coordinación en mis manos, digamos, pero hay que tratar de potenciarlas todas esas inteligencias que en el fondo están interrelacionadísimas.
y además es muy difícil encontrar a alguien que solo tenga un tipo de esa inteligencia. Esos chavales que a lo mejor no tienen una inteligencia matemática excepcional, hay que potenciar otro tipo de inteligencias que sí tienen. Pueden ser los más creativos de todos, por ejemplo, y ser el día de mañana unos jefes de empresas de marketing digital y de un montón de cosas que tienen que ver con la tecnología también. Todo está relacionado. Tampoco es cuestión de que a cada alumno le etiquetemos, le pongamos una etiqueta y le mandemos a un lugar determinado, a un aula determinada por tener una determinada inteligencia. Creo que hay que tratar de que todas estén relacionadas, pero sí, evidentemente. Es importantísimo. Además, hay que insistir en todas ellas. Hemos querido consultar las opiniones de maestros, profesores y estudiantes de magisterio. ¿Son todos tus alumnos inteligentes? Todos, absolutamente todos. Cada uno tiene su parcela y cada uno destaca por algo. ¿Qué es para ti ser inteligente? Blas Polo, estudiante de magisterio. Hoy en día se tiene la idea de que ser inteligente es básicamente tener pues, muy buenas notas en matemáticas, lengua, inglés. Entonces desconocemos que hay diversas inteligencias. Estas inteligencias emocionales, el hecho de comprender, porque se cree que la propia empatía y comprender a la persona no es una inteligencia, pero sí, porque hay grandes profesionales que abordan ese ámbito y a lo mejor en matemáticas pues no saben hacer una fracción bien o una matriz, que eso no indica nada. Por lo tanto, tenemos que fomentar el hecho de que hay diversas inteligencias y no solamente las que son las asignaturas troncales de una escuela. Al no tratar las inteligencias múltiples, fomentamos la desmotivación del aula. Todos son inteligentes. Yo creo que todos siempre tienen un potencial de aprendizaje, un potencial para aprender, un potencial para desarrollar, y lo que nosotros como profesores, como docentes, terapeutas, PTs, AL o lo que seamos, tenemos la obligación, porque nosotros somos los adultos, de adaptar la educación para que cada uno y uno de los niños saque su potencial y lo mejor de sí mismo. Siempre es un trabajo arduo, es un trabajo difícil, porque muchas veces, a veces la diversidad cuesta trabajo, porque, bueno, al final uno tiene una línea marcada y es difícil salirse de esa línea, pero creo que nosotros como adultos y como profesores tenemos la obligación moral y social de brindarle a cada alumno y a cada persona el nivel de aprendizaje que necesita. Se sienten que no son tratados como personas. Como que yo les veo que tienen que se sienten obligados a sentirse parte de un conjunto igualitario en el que no se les tiene en cuenta como personas únicas. Entonces fuerzan para poder ser iguales a todos los demás y no, claro, siempre se encuentran contra el muro de sus posibilidades, se frustran. ¿Cómo se tratan hoy en día las inteligencias múltiples en el aula? Fatal, porque solo se quiere que sean buenos matemáticos, buenos en lengua, y da igual si es bueno en música, si es bueno en dibujo, si es bueno en arte. Eso no importa, solo importa pues unas notas buenas en las asignaturas que el ministerio propone y que él considera importantes. ¿Cómo podemos solucionar el problema de no tratar las inteligencias múltiples de un modo inclusivo en el aula? Javier Escribano, del CEIP Doña Crisanta de Tomelloso. Pues entiendo que mientras no demos cabida a las 6-7 inteligencias múltiples que Skinner y demás han puesto sobre la mesa, vamos a tener muchos problemas para entender que los diferentes alumnos o todos los alumnos tienen algún talento y que eso es lo que les puede permitir incluirse en el aula. Es decir, evidentemente atendemos sobre todo a los talentos lógico-matemáticos, verbales, y damos de lado al talento deportivo, al talento personal, interpersonal, a las inteligencias interpersonal, intrapersonal. Y muy a menudo los alumnos que tienen problemas de inclusión pueden destacar en alguna de estas inteligencias, que seguramente si le diéramos cabida y le diéramos más importancia y relevancia dentro del aula, permitirían la inclusión de estos alumnos en el aula. Porque claro, si resulta que las dos cosas que casualmente hacen mal son en las que nos centramos, pues evidentemente no les vamos a permitir incluirse en el aula. Pues dando importancia a otras muchas materias, como lo emocional, como lo artístico, que es súper importante para un niño y para el ser humano, que están relegadas a un segundo plano. ¿Se utiliza la gamificación en el aula para trabajar las inteligencias múltiples? Escuchamos la experiencia de una de las profesoras asistentes a la jornada.
Por ciertos profesores sí que apostamos a hacer cosas como completamente distintas, como no sentar a los niños, por ejemplo, a hacer una cara llena de cuentas. A lo mejor hacer cuentas o educar enseñar las cuentas a través de, por ejemplo, tu cuerpo o jugando con otro niño a sumar o a restar y no simplemente sentarse y hacer 50 sumas y haciendo es como aprenden, sí es verdad, pero se puede hacer de otra manera que no sea sentado él solo en un pupitre con su folio delante y su lápiz en la mano y ya está. ¿Y se incluye siempre este tipo de experiencias y actividades en el aula a la hora de incluir nuevas experiencias de gamificación? Sí, siempre se intenta, lo que pasa que, claro, a día de hoy hemos estado 2 meses de prácticas, 1 mes cada año de carrera, entonces tampoco nos han dado esa libertad como para hacer lo que queramos en el aula, entonces sí, querría hacerlo, pero no me han dejado esa libertad. Pero no te han dejado, o sea, ¿tú crees que hay reticencia en la escuela tradicional? No, pero a meterlo, o es porque no has tenido tiempo de hacerlo? O no he tenido tiempo, o la tutora quería priorizar otras cosas antes que un juego de multiplicaciones, por ejemplo, que se intenté una vez el año pasado hacerlo. La daba prioridad a hacer las multiplicaciones para enseguida pasar a otro tema o cosas así. A continuación, escucharemos la experiencia del maestro Luis Anes a la hora de trabajar la inclusión y las inteligencias múltiples en el aula. Respecto a experiencias de inclusión, sin querer hacer referencia particular a alumnos concretos, creemos en el valor de la inclusión de todos los niños y niñas. Las diferencias que existen entre todos nosotros, ya sea de índole social, físico, la vemos como algo positivo, de lo cual se enriquece pues, todo el grupo. La mejor forma de darle cabida a todas esas diferencias es a través de la metodología. Escuchamos para comprender, conversamos y compartimos opiniones e ideas en un clima democrático y participativo. Y la metodología va en esa línea. Utilizamos en el aula siempre o promovemos la participación del alumnado, cediéndole el protagonismo y fomentando al mismo tiempo su espíritu crítico, con actividades reales y con contenido significativo, bajo un clima de relaciones sociales adecuado tanto dentro como fuera del aula, siempre respetando al individuo y al mismo tiempo fomentando ese sentimiento de pertenencia al grupo. ¿Qué tipo de actividades ponéis en práctica en el aula para trabajar la inclusión? El trabajo cooperativo y colaborativo es una constante en nuestro aula. Además intentamos aportar a través del activismo social en nuestra localidad y también fuera de ella. Estos niños y niñas tienen muchísimo que aportar a este mundo y seguro que pueden mejorarlo. Y la evaluación, eso sí, también va en consonancia a esa metodología, atendiendo a las distintas capacidades que, como parte del propio proceso de aprendizaje. Además, en toda esta metodología, de forma transversal, siempre hacemos referencia o está presente la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, en tanto que atendemos a las distintas facetas del aprendizaje, así como a los talentos que todos los niños y niñas poseen y que siempre intentamos fomentar. Cada uno tiene talento en un aspecto concreto o en varios, intentamos desarrollarlo. Y por supuesto en la atención a cada particularidad en el aula, siempre, dentro de estas tienen cabida sus emociones. De ella partimos y allá vamos dirigidos. El destino final, podríamos decir que sería alumnos felices en su propio aprendizaje. Y no queríamos dejar sin destacar la opinión de los verdaderos protagonistas, los alumnos. Zaid Carlos Ruiz de Navalcarnero, Madrid. Alumnos de Pamela Johnston. Chicos, ¿qué se os da bien hacer? Cantar, dibujar, tocar el saxofón y jugar al fútbol. ¿Qué materias te gustan más? Lengua, nata y plástica. ¿Y a ti? Ciencias naturales. ¿Y a ti? Inglés y sociales. ¿Y a tus amigos qué es lo que mejor se les da hacer? Correr, leer y estudiar. Jugar al tenis, jugar al fútbol y jugar al ping-pong. Bailar, pintar y jugar al fútbol. Dinos ejemplos de personajes que sean buenos. Con los números, los profesores de matemáticas. Ariana Grande cantando. Picasso dibujando. ¿Y qué te cuesta estudiar en clase? Matemáticas. Sociales. Naturales. Sociales. ¿Cuándo fue la última vez que ayudaste a alguien? Ayudé a una amiga en un ejercicio de inglés. Ayudé a mi hermano a pasar un nivel de un videojuego.
Ayudé a una amiga que suspendió un examen y le dije que no te rindas. ¿Cómo haces para estudiar las asignaturas que más te cuestan si tienes un examen? Leyéndolo varias veces en alto y luego decirlo sin mirar. Estudiándolo poco a poco. Repasándolo todos los días un poco. Y a continuación, los alumnos del maestro Luis Anes, del CEIP San Jorge, que no han querido perder su oportunidad de compartir sus experiencias con las inteligencias múltiples. ¿Qué es lo mejor que se te da hacer? Se me da bien jugar tenis y tener ideas. Se me da bien dibujar y bailar flamenco. Se me da bien ayudar a los más pequeños y hacer que se diviertan. ¿Y a tus amigos qué se les da bien hacer? Aitor, jugar a baloncesto. Hugo, jugar a fútbol. Manu, coger la bici. Hugo, jugar al fútbol. Raquel, feria, baloncesto. Gemma, baloncesto. Y Alba, bailar flamenco. ¿Cuándo fue la última vez que ayudaste a alguien a hacer algo que a ti se te da bien? A mi hermana Daniela, que quiere aprender salsa. A mi primo, que no sabía coger la bici, y le enseñé. A mi amigo Pedro, le enseñé a jugar al ajedrez. Perfecto. Desde el CEIP San Jorge, la clase de sexto A os quiere comunicar que... ¡Concurso 11! ¡Empecemos juntos! ¡Una escuela para todos! Y por último, queremos compartir con vosotros uno de los vídeos presentes en nuestro material didáctico, el cuento El Punto, de Peter H. Reynolds, narrado por la cuentacuentos Beatriz Montero. Este vídeo y mucho más material didáctico en nuestra web www.concursoescolar11.es. Además, podéis encontrarnos en nuestras redes sociales, facebook.com/concurso11 y @concurso11 en Twitter. Comparte todas tus opiniones con el hashtag Reinventemos la Escuela. En el próximo programa hablaremos de educación emocional. Os esperamos. Hasta entonces, os dejamos con el cuento. La clase de arte había terminado, pero Basti se había quedado pegada a su asiento. Su hoja estaba en blanco. La profesora se inclinó sobre la hoja en blanco. Un oso polar bajo una tormenta de nieve, dijo. Muy divertido, contestó Basti. No se me ocurre qué dibujar. La profesora de Basti sonrió. Haz solo una marca y mira dónde te lleva. Basti dejó su marca, hundiendo el lápiz en el papel de un solo golpe. ¡Tas! ¡Ya está! La profesora tomó la hoja y la estudió atentamente. Devolvió la hoja a Basti y tranquilamente dijo: «Ahora, fírmalo». Basti pensó por un momento. Bueno, quizá no sepa dibujar, pero lo que sí sé es escribir mi nombre. A la semana siguiente, cuando Basti entró en la clase de arte, se llevó una sorpresa al ver lo que colgaba por encima de la mesa de su profesora. Era el punto. Había enmarcado su punto en un marco dorado. ¿Puedo hacer un punto mejor que ese? Abrió su caja de colores, nunca antes estrenada, y se puso a trabajar. Basti pintó y pintó un punto amarillo, un punto verde, un punto rojo, un punto azul. Mezclando el azul con el rojo descubrió que podía pintar un punto violeta. Basti siguió experimentando. Hizo un montón de puntos de muchos colores. Si puedo hacer puntos pequeños, también puedo hacer puntos grandes. Y Basti esparció los colores con un pincel más grande, en un papel más grande, y pintó puntos más grandes. Llegó incluso a hacer un punto sin pintar un punto. Unas semanas después, en la exposición de la Escuela de Arte, los puntos de Basti causaron sensación. A Basti se le acercó un niño pequeño que le dijo con admiración: «Eres una gran artista. ¿Cómo me gustaría pintar como tú?» «Seguro que sabes», le contestó Basti. ¿Yo? No, yo no. No sé trazar ni una línea recta con una regla. Basti sonrió. Le acercó al niño una hoja de papel en blanco. «A ver», le dijo. El lápiz del niño temblaba mientras trazaba su línea.
Basti miró atentamente el garabato del niño y luego le dijo: «¿Y ahora? Fírmalo, por favor». No tienes más que hacer una pequeña marca y observar a dónde te lleva. Basti dice que no sabe dibujar. Su profesora cree que sí, porque sabe que todo el mundo tiene capacidad creativa dentro de sí y que donde hay un punto, hay un camino. El punto, de Peter H. Reynolds. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en me gusta aquí abajo, compártelo, déjame tu comentario y suscríbete a mi canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Hay muchos vídeos para disfrutar con Cuentacuentos Beatriz Montero. Cuentos infantiles, cuentos para adultos, cuentos en inglés, recursos educativos, poemas, romances, trabalenguas y mucho más. No te lo pierdas. Podcast del 34 Concurso 11. Reinventemos juntos una escuela para todos y todas.